comenzamos la serie Obediencia. Y es importante que usted entienda que nuestra salvación, que ya nos la dio el Señor una sola vez, está sujeta a nuestra obediencia. Todavía no hemos visto la tierra prometida, vamos en camino a ella. Pero hoy vamos a aprender lo que la desobediencia nos puede hacer. Los que hemos tenido problemas con la ley, es importante que usted me haga caso en esto que voy a hablar. Los que hemos tenido problemas con la ley, que hemos tenido situaciones con la ley, cuando el juez le dice a la oficina de probatoria, parol, vamos a darle una oportunidad a esta persona, usted está condicionada a su libertad. Está condicionada a que usted obedezca para poder salir bien o desobedezca para recibir un castigo. Nuestra vida espiritual y la salvación que te la dio ya el Señor, y tú eres sellado con el Espíritu Santo, y todo eso está muy bien, porque por gracia una sola vez eres salvo. No hay nada que exista que todos los días la gracia se activa para salvarte diariamente. Eso no existe, y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Por gracia soy salvo. Fuiste salvo en pasado. Por gracia seguirás siendo salvo. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Vamos a estudiar los verbos como son. Fuisteis pasado, salvo, pasado una sola vez. Ahora, tu salvación está condicionada. Condicionada. Y esa palabra es claro que tú la entiendas. Va condicionada a tu obediencia. Y hoy vamos a comenzar la serie Obediencia. Más que todo, no es una predicación, es una charla, porque quiero llevarlos a ustedes a concientizar, porque pronto el Señor buscará su iglesia. Y la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, hablando del gran día. Vamos a Romanos 16. Y esta plática se llama Obediencia, la llave de la bendición. Vamos a Romanos 16, 19 al 20. Esta es la primera de la serie Obediencia. Y yo quiero que usted siga esta lectura conmigo, comenzando. Vamos al versículo 17 al 20. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. No existe nada como que el Antiguo Testamento es viejo, o eso es para una generación vieja. No. La palabra del Señor es palabra de Dios desde el primer versículo de Génesis hasta el amén último de Apocalipsis. Palabra de Dios completa. Y para lo que usted, para su información, la Biblia fue escrita en 1600 y tantos de años. Y para su información, 40 autores, sin contar los colaboradores, autores tiene la palabra de Dios. Y para su información, todos los que escribieron eran todos pecadores. El único común denominador, que fue inspirada totalmente desde Génesis hasta Apocalipsis por el Espíritu Santo. Dice el versículo 17 de Romanos 16, siga la lectura conmigo. Más está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma. Y ya ustedes saben que hemos estado estudiando el libro de Romanos, es el libro de la fe.
Lo cual yo le digo a todos ustedes, a todos los nuevos convertidos, que a todos, que comencemos a estudiar la palabra desde Romanos. Desde Romanos y luego siga desde Génesis hasta hacia adelante. Dice el versículo 17: más os ruego, más les pido, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Acaso a ustedes no se identifica con esto en el siglo que estamos viviendo? Hay gente que causan divisiones y tropiezos. Hay gente que se dedican a hablar cosas que no tienen ningún fondo, ningún trasfondo bíblico. Y lo que causa es división y tropiezos en aquellos. Mire, Facebook está lleno de gente hablando disparate, perdonando. Pero si usted no sabe lo que va a hablar, miren, ni escriba ni hable, por favor. Vaya a la palabra de Dios, por favor, por favor. Hay cosas que yo no puedo. Y dice bien claro, de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oiga como Pablo le dice: apártate de esos que te están vendiendo una historia que no es la que es. Que tú has recibido doctrina de la Biblia, doctrina bíblica. Doctrina bíblica no tiene que ver nada con dogma, por favor. Doctrina de la palabra del Señor, pero te tienes que apartar de esta gente que te están causando que tropieces. Porque, oiga esto, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahí está la hermana Josefina. ¿Se acordó de eso? Sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de aquellos que son ingenuos. Porque vuestra obediencia, dile al que está a tu lado, obedece. No, hay gente que se están quedando callados. Esta palabra como que choca. Dile al que está a tu lado: tienes que obedecer. Obedece, hijo, hija, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Oigan esto, con todo y esta gente, tener en esa iglesia gente que están tergiversando la palabra, están causando división, ellos se están apartando de esta gente. El apóstol Pablo les da un voto de alegría y les dice: porque vuestra obediencia, porque lo que ustedes están haciendo me ha venido a mis oídos, así que me gozo de ustedes. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, este versículo, ay, me encanta. Y el Dios de paz, qué redundancia más tremenda. El Dios de paz aplastará, de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Se despide en salutación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Obedecer. Obediencia es una actitud. Cuando nuestros hijos no obedecen, ¿qué es lo que hace el padre? Los castiga, les da una recompensa negativa. Cuando los hijos obedecen, el padre les da una recompensa positiva. Cuando usted no hace el trabajo que usted tiene que hacer en su trabajo, en su empresa, en el cual le están pagando un cheque,
un salario, un semanal, usted va a recibir una recompensa negativa, o le quitan un día de enfermedad, o lo sancionan de la manera que el patrono lo quiera hacer, porque usted desobedeció el trabajo. Usted no hizo lo que el patrono hizo. Y cuando hay gente que se le da una descripción de trabajo, un job description, la descripción de trabajo es esto es lo que yo voy a hacer. Sin embargo, usted desobedece y no lo hace. Usted puede perder su trabajo, usted puede perder los privilegios, y hay casos peores que hasta pierde todo lo acumulado que usted había hecho por tantos años por usted no obedecer. Esto es una palabra que no les va a gustar a muchos, porque nosotros tenemos que luchar con nuestra opinión, y la opinión de nosotros va sujeta a lo que la mente de Cristo puede hacer en nosotros. Si usted sigue la serie de Renovando Nuestro Entendimiento, es la parte que va a ponerle el acento a esa serie: obediencia. Obediencia es la actitud de acatar órdenes. ¿A cuánto nos gusta acatar órdenes? Alcen las manos. ¿A cuánto nos gusta seguir órdenes? Alcen las manos. Ay, me alegro que ustedes sean tan sinceros, porque la mayoría no nos gusta seguir órdenes. Nos sentimos retados, nos sentimos apabullados, nos sentimos que se nos hiere el ego cuando usted recibe orden. Obediencia es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Y esto es un valor. Obediencia es un valor que se adquiere y se aprende en el círculo familiar, en el núcleo familiar, en su casa. Un valor muy importante para las buenas relaciones. Oiga esto, es un valor muy importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. Usted obedece, todo va a estar bien. Siento que hay tensión en el aire. En sentido estricto, obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Usted acepta la autoridad de esa persona, usted tiene una buena relación con esa persona. A la que comienza a picar, como dice el puertorriqueño, fuera del hoyo, ahí es donde comienzan los problemas. Y si son personas como yo, que yo estoy siempre a la defensiva, pero es que no me pueden culpar. Son tantas las cosas. Pero no hay excusa. No hay excusa, porque hay gente buena que obedecen y siguen las instrucciones y mantienen una buena convivencia humana. Hay otro significado de obediencia, pero que todos llegan en diferentes partes, ramas del río, llegan al mismo mar. El término obediencia está relacionado con el acto de respetar y cumplir la autoridad del que manda. Algunos ejemplos. La obediencia es la clave en la relación entre un perro y su dueño. Pero la obediencia es la clave en la relación entre un perro y un dueño. Y a mí me encanta ver cómo entrenan a los perros. El perro de nosotros está bien entrenado. Cuando llegábamos cuando me lo trajo mi hermanita, era tan chiquitito el perro, y entonces los primeros 2 días durmió con nosotros porque era pequeñito. Y hasta yo me quedé una semana en casa, no fui al trabajo. Le dije al pastor Oscar: deme esta semanita porque tengo que educar a un perro. Y el perro se me perdía por detrás del mueble de tan chiquito que era. Pero empezó a obedecer de acuerdo a como uno le iba enseñando, porque tú haces a la persona que
está creciendo como tú eres. Tú educas a la persona que está creciendo como tú eres. Y hay cosas que tú tienes que esa persona se va a llevar y va a aprender de ti. El perrito, llegó el momento que cuando nosotros nos íbamos en la mañana, abríamos la puerta, se metía allí al cage, de allí no salía hasta que llegáramos en la noche. Él comía, bebía y hacía sus necesidades en el papel. Bien educadito el perro. Y obedeció y obedece y obedecía cada movimiento que nosotros le enseñábamos. Y es interesante porque la obediencia es la clave en la relación entre un perro y su dueño. Porque hay una máxima autoridad y con las manos tú le decías no o sigue. Los perros aprenden con las manos. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones. Y estas prohibiciones y obligaciones que implican la relación o omisión de ciertas acciones. Estoy hablando del mismo diccionario. Pero el concepto de obediencia y este valor contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad. Yo voy a obedecer a mi jefe porque mi jefe es el que me paga semanalmente y me da un cheque. Yo voy a obedecer a ese señor que está allá arriba en la oficina última, porque en esa oficina última ese señor, cada vez que llega un viernes, me da un cheque y yo me lo llevo para mi casa. Por eso yo obedezco esa autoridad máxima que está ahí. No importa cómo sea el jefe, por más feo que sea, siempre tiene la razón. ¿La razón por qué? Porque te da un cheque semanal. Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de los años que para alcanzar o adquirir algo tenemos que mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos. Ejemplo, hijos a padres. Si el hijo mío obedece y hace lo que yo le digo, limpia ese cuarto y recógelo, porque lleva 3 semanas que no lo recoge. Imagínense cómo debe estar ese cuarto. Porque él quiere algo. Igual que el empleado a patrón, igual que el hombre hacia Dios. En el camino a la obediencia trae o da gracia a nuestras vidas. Si usted es una persona desobediente, no va a haber gracia en su vida, hermano. Usted va a vivir rezagado a los problemas, a las consecuencias de lo que usted haga por desobediente. Es necesario en nuestra vida cristiana que obedezcamos primeramente a Dios y luego a los hombres. Hay mucha gente que quieren obedecer a Dios por Facebook. Sí, porque el papel aguanta todo lo que le pongan. Y hay grandes predicadores por Facebook, pero ninguno de ellos se sujeta a un pastor. Se dañó esto. Hechos 5:29. El libro de Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro, anote estos versos por favor, para que usted aprenda. Los que son nuevos, por favor, aprendan para que no se peguen cosas que no hay cosas que usted ve por ahí por Facebook que no son lo que no es lo que es, hermano. Leamos la palabra del Señor, la palabra del Señor. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No diga mucho amén, porque lo que te está queriendo decir aquí es que primero usted obedezca a Dios y después obedezca al hombre. Primero a Dios, porque hay gente que obedecen al hombre pero no obedecen a Dios.
Y obedecen al evangelista, y obedecen al apóstol, y obedecen al pastor, pero no quieren obedecer a Dios. Primero usted obedezca a Dios y después a los hombres. Y yo quiero añadir a eso, pero ¿a quién obedecer? ¿Quiénes son mis autoridades? ¿Quiénes son mis autoridades? Vamos a la palabra del Señor. Primeramente, después de Dios, la familia. Efesios 5, 21 al 22. No sé si esto van a traer gente que ustedes van a ver algunos que van a dormir en el sofá. Sí, porque es que aquí hay algo, hermano, que no, que lo que es la palabra del Señor no va con la lógica humana o con la moda. No, señor. No, señor. No, a mí no. Pero ¿a quién obedecer? ¿Quiénes son mis autoridades terrenales? Primeramente, la familia. Y yo creo que la buena enseñanza, la obediencia debe empezar en el hogar. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: esposas. Me está mirando mal. Esposas. Yo vi a alguien ya que como que bajó la cabeza y dijo: ya empezó. Esposas, estén sujetas a sus esposos. Carlito, haz así. Eso es. Dios. Y dice Efesios 5, 21, 22: someteos unos a otros en el temor de Dios. No, la palabra es clara: someteos unos a otros. Pero dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la esposa, o mujer virtuosa, el corazón de su marido está confiado en ella. Proverbios 31: porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. Y Proverbios dice claramente que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Hoy vamos a orar. Este altar hoy se llena aquí. Hoy se llena. Maridos, esposos, obedezcan a Dios amando a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a Efesios 5, 25. Efesios 5, 25 dice... Perdón, Efesios 6, 1, 3, perdón. Efesios 6, 1, 3. Vamos a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque hay promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que significa que primero, después de Dios, es la familia. Diga conmigo: Dios primero y la familia después. No es Dios primero en la iglesia, es primero Dios y después la familia. Y la familia va en orden: esposa y esposo, esposo y esposa e hijos. Y es todo en el núcleo familiar, se tienen que obedecer. Pastor, ¿y qué pasa con eso de que la mujer mía quiere dominar siempre? Eso es tu problema, no es el mío. Y pastor, ¿qué? Eso de que mi esposo quiere dominar siempre la situación, ese es tu problema, no es el mío. Tú haz lo que tengas que hacer. Cambio el tema. Me hicieron así. Me hicieron así ahora. Vamos, ya hablamos de la familia. Vamos a siervos o empleados para salirnos de eso. Siervos o empleados. Siervos o empleados. Ahorita estaba hablando con Ramón. Decía: Ramoncito, yo sé que tú trabajas los jueves. Y pastor, pero mire, es que el trabajo no es fácil. ¿Sabe? Mi hermana y mi cuñado, esa gente trabajan y necesitan de mí. Porque es un buen empleado, es un buen siervo. Someteos
Efesios 6:5. Someteos a nuestros jefes como si lo hiciéramos a Jesús, con sencillez de corazón. Mira, yo bendigo a ese hombre que está ahí. Ponte de pie, Juan Camilo. Yo bendigo a ese hombre. Deme un fuerte aplauso a ese muchacho. Ese hombre 7 meses lleva conmigo y ya pasó la prueba. No es fácil. Bregar conmigo no es fácil. Pero cuando es un buen empleado y un buen siervo, el jefe se esmera por ese buen empleado y buen siervo, porque es obediente. Y obviamente el buen jefe va a querer remunerar lo más que pueda el trabajo de un buen empleado. Hablamos de la familia, hablamos de los siervos empleados. Vamos a hablar ahora habitantes de la tierra. Tito 3, 1 al 2. Búscalo. Tito 3, del 1 al 2. Dice: someteos a los gobernantes. A nuestro presidente Donald Trump. Hay que amarlo y orar por él. Y autoridades mostrando mansedumbre con todos los hombres. Primeramente, nuestra vida en la tierra es de obediencia. Mi familia. O sea, hay cosas que usted sabe que hay cosas que puede con sabiduría poderlas hacer para el reino, pero Dios quiere que seamos obedientes. Obedientes. Primero, familia. Segundo, siervos o empleados. Tercero, habitantes de toda la tierra. Y ahora, creyentes. La dejé para lo último. Creyentes. Hay muchísimo, hay mucha palabra del Señor, hay mucha palabra inspirada por el Espíritu Santo que habla de nuestro comportamiento como creyentes. Ahora, si nosotros no estamos, somos abusivos, ahí estamos, ya son otra cosa, ya son otros 20 pesos. Pero estamos hablando de una iglesia en crecimiento, de una iglesia que está en la palabra, en la educación bíblica, que estamos en la palabra y entendemos y sabemos el principio y el significado de lo que es la familia. Creyentes, Hebreos 13:17. ¿Qué es lo que dice? Obedecer a vuestros pastores. El autor de los Hebreos, creemos que es el apóstol Pablo, le dice bien claro que obedezcan a sus pastores. Utiliza una palabra que a la gente no le gusta mucho, y sujetados a ellos, pero que tienes que obedecer a tu pastor. Y dijimos al principio, si no obedeces, que te vas a llevar una sorpresa, porque tu vida, tu alma corre peligro. Llámame como tú me quieras llamar, manipulador. Ahora eso es lo nuevo. Manipulador, ahora eso es lo nuevo. Llámame manipulador, llámame lo que tú me quieras llamar. Si tú estás en desobediencia, no vas a ver la tierra prometida. Eso es lo que la palabra a mí me dice, y te lo voy a probar ahora. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por tu alma. Y el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo, al escritor de los Hebreos: escribe esto para la iglesia de hoy en día, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oiga esto,
Y este es el dilema que tenemos hoy en día en esta plática. Y yo hablaba esto con Rubencito ayer. El redil que tú hayas ido, que tú hayas ido, que usted haya ido, que usted haya ido. El redil que usted haya estado no significa que esa sea la norma de lo que Dios, o el patrón o el cuadro bíblico de lo que Dios ha querido que sea el trabajo pastor y oveja. Me voy a explicar porque a veces yo me enredo yo mismo. La norma bíblica, viendo bien el trasfondo histórico de los pastores, David pastoreaba las ovejas de Moisés, pastoreaba ovejas, José pastoreaba ovejas que no eran de ellos. Las ovejas son de Cristo. Ningún pastor te puede decir a ti: tú eres mi oveja, porque eso es una mentira. No son ovejas del pastor. Pero vamos a ir, para no despegarnos sobre eso, Hebreos 13:17. Cada redil, el pastor tenía que, y esto yo lo dije en una ilustración, tenía que crear y tenía que construir su redil para velar a las ovejas que le daban, sea el padre o sea la persona, el señor feudal o la persona que fuera, te daba 100 ovejas. Tú tenías que ser responsable por cada oveja. Y tenías que parearlas, las ovejas, para que parieran. Las ovejas paren ovejas. Las ovejas paren ovejas. Por eso tú traes una visita, tú traes otra visita, tú traes otra visita. Y así tú sigues trayendo. Ese es el trabajo de las ovejas. Y el pastor se encargaba de darle alimento, las vitaminas necesarias. Y el pastor se disfrazaba de animal y se quedaba en la puerta del redil, con un arco, con una flecha, como fuera, con un machete, con un revólver, lo que fuera. Y cuando venía el depredador, ¿qué hacía? No lo espantaba ni lo ahuyentaba, lo mataba, para que no viniera otra vez a atentar contra las ovejitas y las cabras que tenía que cuidar. Y el pastor de esas ovejas ponía las reglas de ese lugar y cuidaba de las ovejas del padre y las pareaba para que se multiplicaran. Y las ovejas obedecían al pastor, porque cuando ellas escuchaban la voz de su pastor, ellas seguían a su pastor. Hoy en día las ovejas quieren decirle al pastor lo que tiene que hacer. Y yo no tengo nada en contra de eso. Usted quiere vivir de esa vida, pastor, amigo, I'm sorry for you, but that's not the real thing. Eso no es. Las ovejas no manejan al pastor. El pastor cuida las ovejas que son de Cristo. Porque nosotros somos los que vamos a darle cuenta al Señor por cada alma. Y si a mí me preocupa que tú no vengas martes, no vengas jueves, pero hay trabajo que cumplir, secular. Hay cosas seculares que hay que cumplir. Hay cosas que yo tengo porque yo soy así y esto es lo que yo quiero. Y no le hago caso a la voz de Dios a través del pastor. Ustedes van a tener problemas. Y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque mejor es obedecer que sacrificio. Es mi responsabilidad no adornar lo que la palabra del Señor dice, porque la gente busca su conveniencia, lo que le gusta. Vamos a la palabra del Señor. Mire, hay autoridades espirituales. Como cristianos o espirituales, como hijos de Dios, nuestra mente debe estar enfocada a la obediencia a Dios. El obedecer a Dios trae bendición. El obedecer a Dios trae libertad. El obedecer a Dios trae sanidad. El obedecer a Dios trae rompimiento de atadura. El obedecer a Dios
trae amistad con mi hermano, con mi amigo, con mi vecino. El obedecer a Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de añadirte todo lo que tú necesitas. Cuando obedecemos, bregar con gente cabeciduro es un problema. Yo me canso, soy honesto. Y a veces Dios nos da amor, pero ya no. Mejor, hay muchas cosas porque hay gente que te quieren jalar por los pantalones para que no sigas el propósito de Dios. El obedecer a Dios te salva de la muerte espiritual y preserva tu vida terrenal. Abraham fue obediente al Señor. A Abraham, el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Jehová bendijo a Abraham y toda su descendencia. Elías, el mejor ejemplo es Elías, si vamos a Primera de Reyes 17:5, Él te provee para todas tus necesidades cuando hay obediencia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El general Naamán, hay sanidad en tu vida, hay sanidad y muchas otras bendiciones, quizás económicas, quizás emocionales. Hay cosas emocionales que tenemos que dejar, pero seamos obedientes a la voz de Dios, a sus estatutos, y Él te bendecirá. Porque no hay nada imposible para Dios. Solo obedece lo que Él te diga y cree. Hablando del mismo tema, ¿qué pasa cuando no obedecemos? ¿Qué pasa cuando hay desobediencia en nuestra vida y que solamente buscamos nuestro beneficio? Primeramente hay rechazo. Vamos a Primera de Samuel 15, 20 al 26. Primera de Samuel 15. De parte de Dios hay rechazo. Entonces tú te preguntas: ¿por qué no recibo bendiciones? Y se me caen los papeles en el abogado y todo me pasa mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer esta historia que me parece muy interesante para esta plática. Dice desde el versículo 1, Primera de Samuel 15, dice: después Samuel dijo a Saúl, el profeta, le dijo a Saúl, el rey: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Oiga esta historia es sumamente interesante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec es un espíritu diabólico que todavía existe. Es un espíritu, porque Jehová le dijo bien claro: yo te haré la guerra. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Te haré la guerra a esta generación y a tus próximas generaciones. Es bien importante que usted entienda que este espíritu de traición existe dentro de la iglesia. Ve pues, le dice a Saúl, hiere a Amalec. Oiga lo que le dice Jehová a través del profeta: y destruye todo lo que tiene. Ya le dio una orden a Saúl. Le dijo: destruye todo lo que tiene. Y acaba con todo el mundo. Le dijo Jehová: acaba con todo y no te apiades de él. Dios de paz. Y mira lo que le dijo: acaba, mata con hombres, mujeres, niños y aún los infantes, los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Acaba con todo. O sea, limpió con todo el mundo. Aquí no se salvaba nadie. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos
apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos. Estaba creando la estrategia, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Está tratando de cumplir lo que Jehová le dijo, pero le dijo a los ceneos: ustedes demostraron ser muy blanditos. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, pero también perdonaron lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados. Eso es filete, eso es billete, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando desobedecemos al Señor, hay rechazo de parte de Dios. Él no te rechazará a ti, pero rechazará solo lo que tú quieras hacer para Él, si no hay arrepentimiento y si tú sigues tu propia voluntad, porque Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Si Él te dijo: tienes que deshacerte de todo, es mejor que cumplas lo que Dios te dice. Si Él te dijo: yo te voy a multiplicar, espera en Dios que Él te va a multiplicar. Si Él te dijo: tienes que ser obediente a mi palabra, sé obediente, porque es mejor ser obediente que sacrificarse. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? Seremos cautivos y esclavos de nuestros propios deseos y de nuestra propia concupiscencia. El pueblo de Israel cayó cautivo por los asirios por no obedecer la voz de Dios y quebrantar el pacto de Dios. Segunda de Reyes 18. Voy a seguir porque estamos ya terminando. Y cualquier persona que está expuesta a caer en esclavitud de su enemigo, hermano, le digo algo bien claro: si somos obedientes a la voz de Dios, allí está el libertador, allí está nuestro gigante poderoso, allí está el que es poderoso, que está con nosotros, que no nos deja, no se aparta de nosotros. Si somos obedientes, tenemos el mejor defensor. Si no obedecemos, la muerte llega a nosotros espiritual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y cuando se habla de salvación de nuestras vidas en Cristo, pero seguimos en desobediencia, lo que estamos diciéndole al Señor: te estoy rechazando, porque no quiero obedecer. No quiero obedecer a mi familia, no quiero obedecer a mis hijos, los hijos no obedecen a sus padres, no quiero obedecer a los jefes, no quiero obedecer a mi pastor, y menos a las potestades superiores, y menos a las leyes que nos gobiernan. ¿Cómo vamos a progresar? Yo tengo 52 años y mi papá me enseñó a ser obediente para que pueda progresar y pueda tener buena voluntad con otras personas. ¿Cómo yo puedo caminar en obediencia con Dios? Primera de Pedro 1:22. Esto es una buena pregunta. Dice Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Segunda de Timoteo 3, y con esto concluimos, 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro trabajo en la tierra, para poder ver el final que Dios tiene para nosotros, está sujeto a nuestra obediencia. Usted quiere ser próspero en su trabajo, obedezca.
Tú quieres tener buena voluntad con tu familia, obedece. Tú quieres ser bueno y productivo en tu vida totalmente, aprende a obedecer. Sé obediente. Deja la rebeldía, porque tu alma está en peligro si seguimos en rebeldía. Dios les bendiga. Pueden bajar su rostro. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.